Bueno, gracias a nuestros hermanos que nos ayudan con la música y a Frank, Moisés y Alex. Siempre lo estamos acostumbrados a verlo en la guitarra, hoy lo vimos en el piano. Bueno, pueden abrir sus Biblias, hermanos, en el capítulo 16 de Lucas y vamos a leer el versículo 19 en adelante. Quisiera leer este pasaje primero para tener la idea de lo que vamos a hablar en esta tarde. El capítulo 16 de Lucas, hoy vamos a cerrar, aunque no probablemente hoy, pero vamos a comenzar a cerrar este capítulo y este tema en que Jesús trata acerca de las riquezas con una historia o una parábola. La parábola famosamente conocida como el rico y Lázaro. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una historia, en realidad es una muy corta historia. Los eventos de esta historia se resumen en un solo versículo, en el versículo 22. Esta es toda la historia en realidad. Si buscan acción, aquí no hay mucho excepto por el versículo 22. Y lo único que nos dice el versículo 22 es que los dos personajes de esta historia mueren. El resto de lo que tenemos en esta parábola es un diálogo entre el rico y Abraham. El rico y Abraham. Y en realidad es en este diálogo donde encontramos el corazón de esta parábola y la verdad central a la que debemos prestar más atención, pero es solo interesante reconocer que a pesar de que es una larga historia, solo el versículo 22 narra historia en sí y el resto son diálogos, es un diálogo. Y si nosotros echamos un vistazo un poco más hondo en esta historia, nos damos cuenta que esta es una historia donde se nos habla de lo que sucede después de la muerte. Es un vistazo a la vida después de la muerte que Jesús presenta aquí para toda su audiencia. Y en ese sentido, esta es una historia particular, diferente a otras historias parábolas que Jesús habría contado durante su ministerio, enseñanzas de manera general que encontramos en la Biblia diferentes, porque es como una especie de abreboca, como una especie de vistazo, una mirada por una ventana, y podemos avisorar algo de lo que sucede después de la muerte, la vida después de la muerte. Y solo para que no quepe ninguna duda acerca de esta historia, debemos entender también que esta historia propone un solo problema, un solo problema. Y eso va a ayudarnos a no llegar a conclusiones erróneas, porque muchos han tratado de moralizar esta historia,
han leído esta historia y al final la gran conclusión a la que han llegado es que nosotros no debemos ser como el rico que rehusó ser generoso con el pobre. Nosotros como cristianos debemos ser generosos con los pobres, los mendigos que tenemos a nuestro alrededor, y sin duda es algo que deberíamos hacer, pero esa no es la enseñanza de esta historia. Ser mejores vecinos no es la intención central de Jesús. Ser mejor prójimo de los demás no está en el corazón de esta parábola, podría ser una enseñanza secundaria. Eso sería moralizar la historia. El punto central aquí es un problema, es el problema de un hombre que pensó que iba al cielo, pero se encontró en el infierno. Y en el infierno tiene la oportunidad de articular palabras y entrar en una conversación con Abraham, que no sería otra cosa sino la representación de Dios, buscando respuestas a sus preguntas. Y el problema de este hombre que murió y se encontró en el infierno era un problema que no podía ser solucionado. No podía ser solucionado por él mismo, no podía ser solucionado por la intervención de alguien más, no podía ser solucionado ni siquiera por el mismo Dios, quien se rehusaba a hacer algo con la condición de este hombre. El problema es la perdición y la solución es el Evangelio en esta historia. Así que no perdamos de vista eso antes de meternos en las ramas y estudiar los árboles, las plantas, por decirlo así, de esta historia y olvidar de qué se trata todo esto. Cuando Jesús enseñó parábolas, siempre tenía en mente el Evangelio, la necesidad de salvación. Y si enseñó parábolas a sus discípulos que ya eran salvos, su intención siempre fue la de llevarlos a un siguiente nivel de fidelidad, de santificación. Pero esta fue la intención de Jesús siempre, o salvación o santificación en cualquiera de las parábolas que Él enseñó. Y esa no es la excepción. Algunos han debatido sobre si esta historia es una historia que ocurrió en la vida real o si fue una parábola. Porque ustedes saben, estamos ya algo familiarizados, espero yo, con las parábolas. Hemos estudiado varias parábolas de Jesús y sabemos que las parábolas no son históricas, son historias ficticias, no reales, que Jesús inventó para promover algún punto específico, para enseñar alguna lección, una instrucción importante acerca del reino de Dios. Y lo que a algunos ha hecho romperse la cabeza cuando han estudiado esta historia es que esta historia tiene un nombre, y este nombre es Lázaro, que aparece en el versículo 19. El versículo 20, perdón, se lo menciona como Lázaro. Y es notorio porque en todas las parábolas que Jesús enseñó, nunca Él utiliza el nombre propio de una persona. Siempre es un cierto hombre, una cierta mujer, un cierto hombre, pero nunca utiliza un nombre propio. Y algunos han dicho, el hecho de que Él utilice un nombre propio aquí, como Lázaro, indica que estamos no frente a una parábola, no frente a una historia ficticia, sino una historia que habría ocurrido en la vida real. Al final no es tan fácil responder esta pregunta, si fue una historia, si fue una parábola. Yo pienso que no habría ningún problema si consideramos esto como una parábola. Eso no le quita ni le minimiza en absoluto a todo lo que enseña Jesús aquí, porque lo que enseña es lo que Él tuvo la intención de comunicar acerca de la vida después de la muerte. De hecho, esta historia comienza como una parábola. Había un hombre rico en el versículo 19. Y esta es la manera natural en la que Jesús comenzó sus parábolas. Y también encontramos esta historia unida casi a otras historias y parábolas que Jesús enseñó en el mismo capítulo 16, en el capítulo 15, las parábolas que hemos estudiado al final con la parábola del hijo pródigo. Así que probablemente mi posición sería más bien que estamos aquí frente a una parábola, pero que tiene elementos históricos de verdad. Es decir, esto no es una historia, pero no es menos que una parábola. Y como parábola Jesús utilizó elementos de la vida real y en este caso, elementos de la vida después de la muerte y que nos revelan cosas importantes acerca
de ese elemento importante. Y ustedes saben, hemos estudiado este capítulo 16 y se nos hace imposible ya divorciar esta historia del rico y Lázaro con lo que hemos venido estudiando, el tema de las riquezas y la lucha por ser leales a Mamón o a Dios. Como encontramos en el versículo 13, Jesús sigue desarrollando este tema y esta va a ser la última vez que va a mencionar este tema en este contexto inmediato de las riquezas, el amor o la lealtad a las riquezas versus la lealtad a Dios. Y eso va a ser importante porque cuando estudiamos esta historia tenemos que pensar, la audiencia de Jesús estaba allí, estaban los judíos, estaban los fariseos, estaban sus discípulos. Y es como que Jesús estaría diciendo aquí, hay un problema serio. Y es interesante que uno puede ignorar esta seriedad con la que Jesús habla aquí, porque Él advierte vez tras vez y continuamente a lo largo de este capítulo 16 sobre el peligro de amar las riquezas, el peligro de ser leales a Mamón, a las posesiones y al dinero, y no leales a Cristo. Y uno naturalmente podría hacer oídos sordos a una advertencia como esta. Como el rico seguramente habría hecho, habría ignorado, habría sido indiferente a las advertencias en contra del amor a las riquezas, como estaban haciendo los fariseos, que sabemos en el versículo 14 eran avaros y amaban las riquezas, estaban ignorando las advertencias de Jesús que viene desarrollando a lo largo del capítulo 16 sobre el peligro de amar a las riquezas. Y Jesús dice, presten mucha atención, porque esto es algo serio. Esto es algo serio. No vaya a ser que como el rico de esta historia, la siguiente vez que abran los ojos, los abran en el otro lado de la eternidad y se encuentren en el infierno. Y Jesús dice, ese es el verdadero peligro del amor a las riquezas. Y Jesús termina con una historia. Toda esta serie de advertencias, instrucciones y principios en contra del amor a las riquezas, Él lo termina con una historia, diciendo, este es el fin. A esto nos puede llevar el amor a las riquezas, a abrir nuestros ojos, no en el cielo, sino en el infierno, para llevarnos una gran sorpresa, como la que se llevó este hombre rico. Y mientras pensaba en esta historia, en la historia del rico y Lázaro, me pareció más que coincidencia, una conexión de la escritura, no que Lucas haya tenido esa intención, pero es difícil no ver una conexión con otra parábola que Jesús enseñó y que nosotros ya la hemos estudiado. En Lucas 12, 13 al 21, Jesús enseñó la parábola del rico insensato. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo les puedo hacer acuerdo. Y en esta parábola, este hombre rico tenía una heredad y había producido mucho y él pensaba, ¿cómo puedo guardar más mis frutos? Porque seguía prosperando y dijo, derribaré mis graneros, los haré más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma en el versículo 19, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Y cuál fue el fin de este hombre? Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El rico de este capítulo 12 se encuentra en la misma circunstancia del rico de Lucas 16. Ambos son ricos, ambos tienen grandes posesiones y ambos están felices de ser ricos. La diferencia, a pesar de que ambos mueren, sabemos que ambos mueren, la diferencia es que el rico del capítulo 12, no sabemos qué pasó con él después de morir. Aparte de que sus riquezas quedaron para alguien más,
Y una pregunta natural para este rico en esta historia de Lucas 12 es qué sucedió al final con el rico después de morir. ¿Fue al cielo o fue al infierno? Ya sabemos que sus riquezas quedaron para alguien más y esa fue su necedad, acumular tanto para perderlo todo porque no sabía cuándo iba a morir. Pero queremos saber dónde fue él. ¿Fue salvo o no fue salvo? Y la historia del rico y Lázaro en Lucas 16 responde esa misma pregunta. Esta es una historia post-mortem, una historia después de la muerte, la que tenemos en el capítulo 16. Si los difuntos pudieran hablar, la pregunta es, ¿qué dirían? Y la respuesta la tenemos en esta misma parábola. Es una historia literalmente que viene del más allá, para comunicarnos un mensaje importante en la forma de una historia que Jesús enseña aquí, por lo que debemos prestar mucha atención. Ahora, vamos a entrar al estudio de esta parábola y como les decía, ustedes pueden notar rápidamente que los versículos del 19 al 21 de Lucas 16 apenas son introductorios. Estos 3 versículos del 19 al 21 nos presentan cuáles van a ser los personajes de esta historia, aparte de Abraham que aparece más abajo. Pero cuáles son los personajes principales de esta historia, y se nos hace la introducción al primero en el versículo 19 y los versículos 20 y 21, la introducción al segundo personaje. Y algo que vamos a encontrar aquí es que vamos a encontrar escenarios opuestos. Escenarios opuestos. Noten el primer escenario que presenta Jesús con el primer personaje en el versículo 19. Jesús dice, había un hombre rico. Había un hombre rico. Y la última referencia a las riquezas que tenemos en este capítulo 16 está en el versículo 13. Cuando Jesús dice al final del versículo 13, no podéis servir a Dios y a las riquezas, aunque esta palabra riquezas es diferente a la del versículo 19, el punto es el mismo, la referencia es la misma, las riquezas. Así que Jesús conecta esta historia con los principios sobre la riqueza que ha enseñado en los versículos anteriores. Así que sabemos que los fariseos están allí. Los fariseos, no solo los fariseos religiosos, sino los fariseos que amaban el dinero, están allí. El versículo 14 lo dice explícitamente. Ellos habrían estado en la mira de Jesús cuando comenzó a desarrollar la historia del rico y Lázaro. Y no solo ellos, sino toda la audiencia, incluso sus discípulos, pero principalmente los fariseos, que amaban el dinero. Ahora, este hombre permanece en el anonimato en el versículo 19, porque se nos dice había un hombre rico. Pero Jesús no nos da el nombre de él, así que es un anónimo. No es importante conocer su nombre, aparentemente. Lo más importante es conocer la característica de este hombre. No su nombre, sino su característica. Y su característica principal es que era rico. Era rico. La palabra plusios, que significa riqueza, que significa literalmente tener más de lo que uno necesita. Y es fácil imaginar cómo, siendo un hombre rico, teniendo más de lo que necesitaba, él habría vivido su vida. Job 21 narra y hace una corta descripción de cómo vivían los ricos. El salmista en el Salmo 73 también narra cómo vivían los ricos cuando se queja de la prosperidad de los malos y que tienen riquezas. Parece que todo les va bien, sus animales dan a luz y salen preñados y producen y la tierra siempre da su fruto y todo les sale bien. Parece que siempre están felices y que hay paz. Esta era la vida de un hombre rico. Es simplemente lo que te da la riqueza: felicidad, abundancia, comida, prosperidad, comodidad, disfrute, todo lo que puede venir de la riqueza. Pero no tenemos que imaginar mucho cómo habría sido la vida de este hombre rico en particular, porque Jesús describe su vida en el mismo versículo 19. En las dos oraciones que tienen en el versículo 19 están resumidas cómo era la vida de este hombre. Así que no tenemos que imaginar mucho. Jesús dice que se vestía de púrpura y de lino fino,
y hacía cada día banquete con esplendidez. Y aquí vamos a notar cómo Jesús enfatiza el hecho de que esto es algo que él hacía no esporádicamente, sino continuamente, habitualmente y diariamente. Él utiliza el imperfecto, se vestía. No es que solo se vestía de esta manera cuando había matrimonios o alguna festividad importante, sino continuamente y diariamente se vestía. Y Jesús añade más abajo, cada día, dice. Cada día hacía banquete con esplendidez. Este es el énfasis. El hombre es un derrochador. El hombre es un derrochador. Podemos entender un banquete de vez en cuando y vestirse con estas ropas de vez en cuando en ocasiones especiales. Pero Jesús dice, no, es cada día y es algo continuo. Y esta es la particularidad de este rico. Y vamos a entender, porque yo creo que esta característica que menciona aquí Jesús nos puede ayudar a ver que el problema de este hombre rico no era su riqueza. Antes de malinterpretar esta parábola y pensar que el hombre rico fue al infierno porque era rico y que Lázaro fue al cielo porque era pobre, Jesús nos dice algo más acerca de este hombre para entender que no fue al infierno solo porque era rico. Él fue al infierno, dice, se vestía de púrpura y de lino fino. La palabra púrpura en griego es casi idéntica a pórfura. Pórfura es la palabra que se traduce púrpura o para nosotros podría ser morado. El color morado, el color púrpura. Este era un color con el que se teñían los mantos y los vestidos de ese tiempo y que particularmente eran utilizados por los reyes de ese tiempo. Encontramos a Mardoqueo en el Antiguo Testamento, en Esther 8, cuando fue puesto en una posición muy en alto. En ese reino, él fue vestido de púrpura, se nos dice. ¿Se acuerdan de Jesús cuando iba a ser crucificado y Pilato finalmente decidió crucificarlo? Los soldados lo sacaron del pretorio y lo comenzaron a vestir con un manto púrpura. ¿Por qué? Porque era una burla para Jesús. Él decía que era rey y le pusieron un manto de rey, púrpura, para burlarse de él. Era la vestimenta de un rey. Aristóteles, mucho antes de Jesús, nos dice y él reporta que el púrpura tenía un valor de 20 veces su peso en oro. 20 veces su peso en oro. Valía tanto porque era muy difícil conseguir. Era muy difícil conseguir. A Jesús, ya dije, lo vistieron de púrpura en las mercaderías de la Gran Babilonia. En Apocalipsis 18 se nos dice que utilizaban ropas y hacían mercaderías con ropas de púrpura también. Y en Hechos 16 aparece Lidia, que era una mercader que vendía púrpura también, de Tiatira. Así que todo esto nos dice que eran ocasiones especiales, vestidos especiales, y sabían que este color especial, muy especial, que era difícil conseguirlo en cualquier parte del mundo. ¿Sabían ustedes que Ecuador lo producía? Las costas del Ecuador, del Pacífico, producían este color y por un tiempo estuvieron haciéndose comercio y mercadería con esto en los años 80, 1980, por ahí, por el 88, hasta que una empresa japonesa terminó destruyendo todas las fuentes de donde salía este rico color y ya no tenemos más. Pero, ¿cómo se obtiene el púrpura? El púrpura se lo obtiene de un caracol especial. Y lo que hacían era, hasta el día de hoy, agarraban a este caracol sin la necesidad de matarlo, pero agarraban a este caracol y lo exprimían un poco en alguna parte especial de su cuerpo, y este caracol emitía un líquido de color blanco, casi como ordeñar una vaca, sacando la leche de la vaca. Así se hace con este caracol especial, y se saca un líquido blanco. Y este líquido blanco se lo vierte sobre algún algodón o sobre alguna tela para que quede mojado, esta tela mojado con este color blanco que sale del caracol. Ahora ustedes pueden preguntar, yo pensé que era púrpura, yo pensé que era morado, eso es porque no me han dejado terminar la historia. Y el blanco con el tiempo se convierte en amarillo. El amarillo después cambia su color a turquesa. El turquesa después de un tiempo cambia su color a azul.
Y del azul cambia su color finalmente a púrpura o morado. Y lo que es único acerca de este tinte púrpura, que finalmente se convierte en púrpura, es que si tú lo sacas al sol y le da el aire, el oxígeno externo, esto no lo descolora ni le destiñe. Es un color que nunca se destiñe, sino que más bien con el sol y el viento y el aire, el oxígeno, este color se va concentrando cada vez más y más y se va haciendo más y más fuerte. Y esa es la razón por la que era tan codiciado desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. No habría sido nada barato conseguir ropas como esta. Como decía, solo los reyes compraban mantos de color púrpura. Y aquí está este hombre rico utilizando su vestimenta de púrpura cada día y probablemente tenía más de una. Y Jesús añade que también se vestía de lino fino. Lino fino es la palabra buzón, era el tallo de una planta especial del lino y de esta planta pasaba por un proceso de mojado, de secado y de peinado y finalmente terminaban con unas hileras muy finas que salían de este tallo y esto era el hilo con el que comenzaban a fabricar diferentes tipos de ropas que iban en el interior de la túnica. Este era el lino fino. Así que lo que Jesús nos dice aquí es que sus ropas eran lujosas. Sus ropas externas eran lujosas como las de un rey porque eran púrpuras y sus ropas internas también eran lujosas porque estaban hechas de lino fino, de lo más caro y de lo más fino. Y no se lo guardaba para ocasiones especiales, era algo habitual. Y al final del versículo 19 Jesús añade otro detalle acerca de este hombre rico. Dice al final del verso 19, y hacía cada día banquete con esplendidez. La palabra banquete no está en el idioma original, pero está implícita allí. Esa es la idea. La palabra que se usa es la palabra eufraino, que es una palabra que ya la encontramos en el capítulo 15, cuando se habla de regocijarse y de estar alegre. En el versículo 23, por ejemplo, dice del capítulo 15, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y está la idea de una fiesta, de una celebración, de un banquete. ¿Qué es lo que habría habido allí? Habría habido todo lo que se describe en el capítulo 15, en este banquete, en esta fiesta. Regocijo en el versículo 24, danzas y música en el versículo 25, criados, sirvientes, esclavos, ayudando y sirviendo la mesa, la comida, personas alquiladas para tocar la música, mujeres alquiladas para danzar y animar la fiesta, vecinos invitados, familiares invitados, amigos invitados. Todo esto está incluido al final del versículo 19. Hacía cada día banquete con esplendidez. Naturalmente, esta habría sido la fiesta de toda la aldea. La idea es de un consumo conspicuo. La palabra cada día señala la exuberancia con la que este hombre celebraba estas fiestas. Era una vida muy diferente a la vida promedio de cualquier otra persona. Muy diferente. Y como vamos a encontrar incluso un contraste. Era solamente alegría, jerga, fiesta, amigos, familia, celebración, todo lo que uno podría desear en ese tiempo para ser feliz. Era el prototipo perfecto de una persona feliz, de una persona hecha completamente, una persona a la que no le faltaba nada. Y Jesús añade al final, muy al final del versículo 19, un adverbio, dice que todo esto, ¿cómo lo hacía? Él lo hacía con esplendidez. Con esplendidez. Esta palabra esplendidez viene de la palabra en griego lámpara, brillo, algo que da brillo. Lo hacía con brillantez. La idea es de extravagancia. Este era un hombre extravagante.
Este hombre no tenía nada que esconder, como el rey Ezequías mostró su oro a los babilonios, así este hombre mostraba todos sus bienes y sus pertenencias y sus riquezas a todos los invitados que venían de fuera. Él literalmente hacía desfilar todas sus posesiones ante sus invitados. Él vivía como los reyes en la práctica. Su extravagancia habría llamado la atención de toda la aldea, porque las aldeas eran pequeñas, sus celebraciones eran conocidas, eran codiciadas. Todos los eventos de la aldea quedaban eclipsados ante la gran celebración diaria y habitual que este hombre rico organizaba. Este era el festival del hombre rico que vive en la esquina, en la aldea. Y nadie podía perderse de esto. La gente habría dicho: ¿has visto su ropa? ¿Has visto su comida? ¿Has visto sus muebles y su casa? ¿Consideras todo esto? ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran hombre! Lo tiene todo. ¡Qué bendecido por Dios que es! Y el rico amaba esto, porque era extravagante, la admiración de otros. Él vivía la vida de Lucas 12:19. ¿Cómo es la vida de Lucas 12:19? Come, bebe y regocíjate. Come, bebe y regocíjate. Esa era la vida que él vivía. Vivía derrochando su propio dinero. Y algo extra aquí sobre el rico. ¿Saben cómo lo habrían visto sus vecinos, sus amigos? ¿Saben cómo lo habrían visto los judíos de ese tiempo? Jesús enseña esta parábola a los judíos. ¿Cómo lo habrían visto los judíos? ¿Cómo lo habrían visto los religiosos? Y de manera general, toda la población judía lo habrían visto como un hombre muy bendecido por Dios. Eso es importante porque era prosperado. No era un maldecido, era un bendecido por Dios. Seguramente Dios tiene puesto su ojo en él. Mira cómo le provee. Mira cómo le prospera. Esto viene de Dios. Es un hombre aprobado por Dios. Y esta es la expectativa que la gente tenía de este hombre en el versículo 19. Pero inmediatamente Jesús introduce a otro personaje en el versículo 20. Y ustedes van a entender este personaje. Por eso a esto le podemos llamar escenarios opuestos. Porque el segundo escenario es tan opuesto al primero que no puede ser más opuesto. El versículo 20 dice: había también un mendigo. Había también un mendigo llamado Lázaro. Ahora, el nombre Lázaro puede causar un poco de confusión porque Jesús tiene un amigo que se llama Lázaro. Aparece en Juan 11. Este amigo de Jesús murió, recuerdan, y fue resucitado por Jesús. Y algún comentarista que estaba leyendo pensaba que era el mismo Lázaro al que Jesús resucitó. No creo que era el mismo, creo que son dos Lázaros diferentes. Además, creo que esta es una parábola en realidad, pero Jesús no está haciendo referencia ni pensando en su amigo Lázaro. Él simplemente elige este nombre, pero debe haber una razón por la que Jesús elige este nombre. Si es que no es una historia, porque si es una historia, su nombre no tiene tanta importancia como decir Ruth, Noemí, etcétera, o Josué o David. Es el nombre que le dieron sus padres y ya. Pero si no es una historia y es una parábola, este nombre no le habría sido dado por sus padres, sino por Jesús. Jesús le puso el nombre. Y le pone el nombre de Lázaro. Y nosotros sabemos que la palabra Lázaro es una forma hebrea de Eleazar en el Antiguo Testamento. Eleazar. Y el significado es el que Dios ayuda. El que Dios ayuda. Una persona que es ayudada por Dios. Y es interesante que Jesús lo llame de esta manera. Este es el hombre que recibe ayuda de Dios. ¿En serio? Versículos 20 y 21. Este es un hombre ayudado por Dios. Jesús dice, era un mendigo. Era un mendigo. Y la palabra mendigo es tojos. Tojos. Hay otra palabra para pobre que es una palabra diferente que se usa en el Nuevo Testamento, pero Jesús utiliza la palabra tojos. Y la palabra tojos en algunos contextos se traduce como pobre. Alguien que es simplemente pobre. Pero tojos es diferente porque un pobre podía trabajar y la labor de sus manos le alcanzaba para comer ese mismo día. Esa era una persona pobre, una persona ponos,
ponos. Es pobre, difícilmente consigues alimentarte, pero lo consigues al final del día. Esta palabra tojos es diferente. Esta palabra hace referencia literalmente a alguien que depende de otros. Alguien que depende de otros. Es todo lo opuesto a plusios. Alguien que tiene más de lo que necesita, esto es alguien que no tiene y que depende de otros para sobrevivir. Lázaro es aquí introducido con esta característica y es su característica más importante. Él es un mendigo, no es un pobre, es un mendigo, es mucho peor que eso. No se introduce como el rico, que Jesús dice que era un hombre que era rico. No, este es un mendigo y su nombre es Lázaro. Eso es muy interesante porque el hombre más conocido en la aldea, que era el rico, es anónimo en esta historia. Y el hombre que habría sido más desconocido, el hombre que habría sido el marginado de la sociedad, que nadie conocía y al que todos rechazaban, oh, Jesús conoce su nombre y su nombre es Lázaro. Es Lázaro. En Lucas 21:3 aparece esta palabra tojos, mendigo, cuando Jesús habla de la viuda pobre que echó 2 blancas. Y Jesús dice, ella echó más que todos los demás. También aparece en Lucas 6:20, haciendo un contraste. Y en Lucas 14:21, noten lo que dice Lucas 6:20. Interesante versículo, yo pienso que tiene una relación. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, noten lo que dice Jesús a sus discípulos. Bienaventurados ustedes los pobres, los tojos. Dice, bienaventurados ustedes los mendigos, porque suyo es el reino de Dios. Qué interesante contraste el que utiliza Jesús aquí. Y en el capítulo 14, el versículo 21 también, en esta parábola que Jesús enseñó, ¿quiénes fueron los que entraron al reino de Dios y participaron del gran banquete final? Dice, los pobres. Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ellos celebraron finalmente, los mendigos. Jesús siempre hace esto. En el Evangelio de Jesús, Él siempre está contrastando pobres y ricos. Y son los pobres los que ganan una entrada al cielo. Ahora, por el hecho de que eran pobres, no. No por el hecho de que eran pobres. Y eso va a quedar más claro mientras avancemos en esta historia del rico y Lázaro. Esta es una palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y la idea es que era un destituido. Era un hombre destituido. Lázaro estaba solo. Lázaro no tenía nadie, era un mendigo, no tenía trabajo, no tenía familia, no tenía amigos. El versículo 20 nos dice también que aparte de ser un mendigo, él estaba echado a la puerta de aquel, es decir, el rico. Estaba echado a la puerta de aquel. Este es un verbo que nos comunica la idea de que él había estado echado allí por algún tiempo ya. Por algún tiempo. No estaba de pie, quizá porque era paralítico, quizá porque era capaz de moverse por sí mismo, pero no era nada formal esta petición. Él no se le acercó al rico tocando su puerta comedidamente y educadamente pidiendo si por favor el rico le podía prestar 3 pedazos de panes. Esta no es la descripción de Jesús de Lázaro, es un grito desesperado el de Lázaro. Es un grito de alguien que está en el suelo clamando por algo de comida porque es un mendigo, no tiene nada que comer y lo único que puede avisorar es la comida de los diarios banquetes que celebra el hombre rico. No tiene trabajo, él depende de otros. Él había perdido la vergüenza de mendigar, la necesidad lo llevó al extremo, estaba perdido. Daba lástima verlo. Era un grito de angustia. Y era su clamor cada día. Era algo humillante. Era algo humillante. Y por si esto fuera poco, probablemente podemos imaginar cómo habría sido la vida de Lázaro. Todos los días de la mañana, un par de personas, algo misericordiosas y
y sintiendo lástima de Lázaro, lo habrían agarrado del lugar donde dormía, donde sea que haya dormido, lo agarraban de ese lugar, lo cargaban y lo llevaban todas las mañanas, lo dejaban echado allí a la puerta del hombre rico, porque sabían que este era un hombre muy rico, y si alguien era capaz de suplir su necesidad, era el hombre rico que vivía en extravagancia. Y todos los días esta habría sido la costumbre habitual de Lázaro, ser echado en la mañana y estar todo el día mendigándole al hombre rico algo de comida. Y por si esto fuera poco, al final del versículo 20 Jesús añade otra característica de Lázaro que hace su condición más penosa todavía. Dice que él estaba lleno de llagas, lleno de llagas. Esta palabra lleno de llagas es una sola palabra en el griego y aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, solo una vez. Y naturalmente la utilizó Lucas, porque Lucas era doctor. Y es un término médico que los doctores utilizaban, y por eso Lucas es el único en utilizarlo aquí. Es la palabra elkoo, que significa literalmente lleno de úlceras, lleno de llagas, lleno de costras, de carachas, probablemente abiertas por todo el cuerpo. Pudo haber sido como una infección en la piel. Algunos piensan por la enfermedad estafilococo que produce este tipo de úlcera en la piel. Esto nos hace pensar en Job y en el Antiguo Testamento, cuando estaba lleno de úlceras y el pobre estaba desesperado. Esa era la situación de Lázaro. La descripción es una penosa descripción, es una descripción incluso asquerosa. Nadie quiere ver a un hombre así, no es saludable, daña el escenario público, repele a las personas. Nadie quiere cerca un hombre como este. Los rabinos del siglo V después de Jesús tenían un dicho que tres situaciones indicaban una vida muy, muy miserable. Tres situaciones. La primera, ellos decían, era o consistía en depender de la mesa de otros para comer. En segundo lugar, ser controlado por tu esposa. Y en tercer lugar, tener el cuerpo cubierto de llagas. No sé si Lázaro cumplía la segunda, probablemente no, porque ni esposa habría tenido. Pero la primera y la tercera seguramente las cumplía Lázaro. Dependía de la mesa de alguien más para comer y su cuerpo estaba lleno de llagas. La idea y la cosmovisión judía de un hombre así es que era un hombre maldecido por Dios. Y eso es lo que debemos entender. Porque esa es la manera en la que la audiencia de Jesús habría pensado de Lázaro. Jesús lo está describiendo de esa manera y está comunicándoles: este es un hombre, según su cosmovisión, maldecido por Dios. ¿Se acuerdan el hombre que nació ciego en el Evangelio de Juan? Los mismos discípulos de Jesús le dijeron: ¿y quién pecó, este o sus padres? Los discípulos tenían esta perspectiva. Todos los judíos, si alguien tiene una enfermedad seria o está próximo a morir o vive una vida miserable, es porque Dios lo está castigando por algún pecado. Y todos habrían pensado así de Lázaro al ver su condición. Pero hay más acerca de Lázaro. Noten el versículo 21. Dos características más. Dice el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora, este es el punto en el que estos dos personajes se encuentran. Jesús introduce al rico en el versículo 19, introduce a Lázaro en el versículo 20, pero es en el versículo 21 donde los dos intersectan. Porque el rico tiene algo que Lázaro necesita. Lázaro tiene algo que el rico necesita. El rico puede utilizarlo, Lázaro, en el buen sentido de la palabra, para manifestar una generosidad y un corazón compasivo. Y Lázaro tiene una necesidad de alimento que el rico puede suplírsela. Aquí se unen el hambre y la necesidad literalmente en el versículo 21. Y lo presenta a Lázaro con esta palabra, ansiarse, epitomía, es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para codiciar. Incluso se traduce en algún contexto también como lujuria, porque esta palabra epitomía comunica la idea de un deseo muy fuerte, un deseo controlador, un deseo casi incontrolable. Y es lo que Lázaro tenía naturalmente porque tenía hambre.
y él estaba observando cómo el rico celebraba su banquete con todos sus amigos y los invitados, y naturalmente habrían escombros, migajas de comida que caían hacia el piso, y el rico estaba allí sentado comiendo, y Lázaro estaba a la puerta de la casa del hombre rico. Estaba ansioso por comer algo, no del rico bistec que estaba comiendo el rico en la mesa, sino de la basura contaminada que estaba en el suelo. Esto era lo que él ansiaba. Es la misma imagen que tenemos del hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuando estaba pastoreando cerdos y ansiaba alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos? Este es Lázaro, con los escombros y las migajas que caían de la mesa del rico. Qué humillante, qué humillante. Y Jesús crea esta expectativa. Ahora, naturalmente, el rico es un hombre judío, bendecido por Dios, prosperado por Dios. Este es un hombre que debe amar a Dios porque Dios lo recompensa con toda esta prosperidad. Y Lázaro es todo lo opuesto. Este es un marginado y un maldecido por Dios. Y en el versículo 21 tenemos ahora un hombre como Lázaro buscando algo que el rico tiene, que es algo de su comida. Y la expectativa está allí en el versículo 21. La expectativa es en la forma de pregunta. Entonces, si Lázaro está ansioso por saciarse de las migajas que caen de la mesa del rico, ¿el rico le dará de sus migajas? Esa es la expectativa. ¿Saben? La segunda parte del versículo 21, naturalmente, debería decir, y el rico le dio de sus migajas. Pero el texto no dice eso. Y Jesús es como que reemplaza esta conclusión natural en el versículo 21 por una parte de la historia que es incluso todavía más chocante. Y él dice en el versículo 21, y aún, ese es el problema a veces de la traducción al español, perdemos una palabra importante que aparece ahí en el original, es alá, es un adversativo, es pero. Pero. Y ese pero nos dice algo triste acerca del rico y responde nuestra pregunta. ¿Por qué Jesús dice, pero Lázaro ansioso de alimentarse de sus migajas, de las migajas del rico, pero? Eso significa que el rico no le dio de sus migajas. Y por el contrario, esto es lo que sucedió. Pero aún los perros venían y le lamían las llagas. El texto, cuando la Biblia habla de perros, ustedes no tienen que imaginar a Max, que tuvieron alguna vez en su casa esta linda mascota, que era un perro y que jugueteaban con él. En los tiempos bíblicos, un perro casi no era una mascota, era un animal salvaje. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos a perros comiéndose a personas, eran animales carroñeros, eran animales salvajes que comían cuerpos de muertos, comían lo que encontraban en el camino, cualquier tipo de basura, cualquier tipo de animal o persona que estaba muerta en la calle. Este es el tipo de perros que aparecen aquí en la escena, y Jesús dice que los perros venían de nuevo, un imperfecto es algo continuo. Esto es lo que solía suceder con Lázaro. No fue un día trágico en la vida de Lázaro. Esto era el diario vivir, el pan de cada día de la vida de Lázaro. Venían los perros y le lamían las llagas. Ahora, honestamente no sé lo que exactamente significa eso, que los perros lamían las llagas de Lázaro. Algunos han pensado que los perros hacían esto porque sentían compasión de Lázaro. Y de alguna manera Jesús menciona esto porque se ha encontrado que la saliva de los perros puede tener algún efecto positivo en heridas abiertas de personas. Honestamente no creo que es lo que tenemos aquí en este pasaje. No creo que es lo que Jesús intenta comunicar. Esta es una imagen grotesca, es una imagen asquerosa. Sea que la saliva científicamente quizá puede probar que la saliva de los perros ayudan a sanar llagas de personas, puede ser, pero muy aparte de esto. Si tú imaginas caminando por la calle un día viendo a un mendigo lleno de llagas, cubierto de llagas y siendo lamido por perros en el lugar de sus llagas,
No creo que la primera impresión que te venga a la mente sea, oh, qué perros tan compasivos, qué hermosa imagen. No creo. La imagen es una imagen asquerosa, es una imagen cruel, es una imagen que no queremos ver, pero que Jesús quiere que veamos, porque Él la presenta aquí. Y esto es lo que hacían los perros con Lázaro, le lamían las llagas. No sé por qué le lamían las llagas, será una pregunta que tendríamos que hacer a los perros. Pero esto es imposible. Y no creo que podamos descubrir eso. A mí me basta con el hecho de saber que esta es una imagen grotesca y asquerosa. Y que nadie querría tener a los perros, y más todavía el hecho de que los judíos en ese tiempo veían a este tipo de animales que continuamente estaban en contacto con cuerpos de muertos, los habrían visto como animales impuros. Y dentro de las tradiciones de los ancianos y de los fariseos, no era permitido para ellos tocar o estar en contacto con un perro, porque un perro era considerado un animal impuro. Incluso en las palabras de Jesús mismo encontramos cuando Él hace referencia a los gentiles, llamándoles perros. Con la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Esta era la perspectiva judía. Los perros son animales impuros. Ahora estos animales impuros están lamiendo las llagas de Lázaro. Lázaro es un hombre maldecido por Dios. Lázaro es un hombre impuro. Los perros probablemente lo ven casi como comida en la calle. Qué triste situación. Es todo lo opuesto a la vida de este hombre rico. Es todo lo opuesto. Jesús nos lleva desde el pináculo de la riqueza y la vida ideal de las personas de este mundo a lo que la gente más odiaría hacer, que es la vida de Lázaro. Y esta es la introducción, esta es la doble escena. Estos son los dos escenarios, el primer escenario y el segundo escenario, que son opuestos entre sí, y eso nos lleva al versículo 22. Y en el versículo 22 y 23 encontramos una sorpresa en la historia de Jesús. La sorpresa va a llamarnos la atención porque Jesús aquí va a revertir los escenarios. Jesús revierte los escenarios. Y lo va a hacer de una manera magnífica. Noten el versículo 22. Dice, aconteció que murió el mendigo. Ahora, esto no habría estado en las noticias el día siguiente ni en los periódicos porque el mendigo era un hombre invisible. Nadie lo quería, a nadie le interesaba quién era el mendigo, quién era Lázaro. De hecho, el versículo 22, Jesús no dice que murió Lázaro. Él dice murió el mendigo. En otras palabras, murió el don nadie. Murió el marginado. Murió al que nadie conoce, al que nadie se le quiere acercar. Murió al que todos piensan es un maldecido por Dios y es un hombre impuro. Ese murió, no Lázaro, el mendigo, el don nadie. Murió. ¿No nos sorprende? Probablemente murió por su enfermedad o murió de hambre, pero murió allí. Ahora, no hay una mención acerca de su sepultura, no hay una mención acerca de un entierro apropiado, algo muy, muy importante para los judíos. Para los judíos habían dos o tres cosas más importantes, las más importantes en la vida social, los matrimonios y los entierros. Los matrimonios y los entierros, dos de las festividades más importantes socialmente hablando para los judíos. Cuando Lázaro muere, el mendigo muere, no hay ninguna sola mención de un entierro. ¿Saben por qué? Probablemente no habría habido un entierro. Este hombre carecía de familia, este hombre carecía de amigos, este hombre carecía de personas que se compadezcan de él. El rico se había hecho de la vista gorda con este mendigo, con Lázaro. Lo más probable, y lo que hacían esporádicamente los judíos en el primer siglo, con personas como estas o con cuerpos, cadáveres como estos, a los que nadie quería enterrar, era echarlo a la Gehenna. Era esta especie de valle donde ellos echaban la basura, y es la palabra que se utiliza para infierno, la Gehenna. Y allí se echaba la basura y se la quemaba. Y aunque el texto no diga eso, probablemente el hecho de que él no tuvo un entierro, no tuvo un sepelio apropiado, aunque era muy importante para los judíos, indicaría quizá que fue echado a este basurero y que habría sido quemado allí, porque nadie consideró digno de darle un entierro apropiado. Y así terminó la vida terrenal
de Lázaro, el mendigo, en el versículo 22. Y el versículo continúa, Jesús continúa. Dice, y esto es lo que sorprende. Dice el versículo 22 que cuando él murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Estos dos personajes son simplemente contrarios, son muy contrarios. Y él fue llevado por los ángeles. ¿Saben lo que los judíos pensaban de los ángeles? Eran seres tan importantes para ellos, tan excelsos. Por medio de los ángeles vino la ley de Dios. Admiraban a los ángeles, tenían una rica teología sobre los ángeles, los judíos de ese tiempo. Los ángeles, los santos de Dios, los puros de Dios, los poderosos seres sobrenaturales que sirven a Dios y están en la presencia de Dios. Ahora vienen a ayudar personalmente al que ellos consideraban era un hombre maldecido por Dios. Y aquí comienza la historia a revertirse. El mendigo, el don nadie, el maldecido y el impuro es tomado de la mano por los mismos ángeles santos y puros de Dios para llevarlo de esa mano. ¿A dónde? Dice el versículo 22, al seno de Abraham. Esta obviamente es una figura retórica, es una metáfora. El seno de Abraham, el pecho de Abraham. Pero no tenemos que especular acerca de Abraham y por qué Jesús menciona a Abraham. Abraham habría sido el personaje más importante para los judíos. Como los ángeles eran venerados por los judíos, Abraham mucho más incluso. Abraham era el patriarca de todos los patriarcas, aparte de Moisés, por quien vino la ley. Abraham era el personaje, era el padre de todos los padres. Todos se consideraban hijos de Abraham. Este era el hombre de fe. Este era el hombre que fue llamado amigo de Dios y conversó con Dios y recibió la revelación personal de Dios, y de sus lomos nacieron todos los israelitas y los judíos hasta ese tiempo. Abraham. No había personaje más importante que él para los judíos en todo el Antiguo Testamento. ¿Y dónde fue el mendigo? Al seno de Abraham. ¿Qué imagen? Esta es una hermosa imagen. Esta es una maravillosa imagen. Algunos podrían pensar que esta es una imagen que comunica la idea de banquete. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba comiendo la última cena con sus discípulos y alguien estaba recostado en su pecho, que era Juan, en el contexto de una comida? Pero puede ser que sí, puede ser que no, pero lo importante aquí es ese aspecto de estar recostado al pecho de alguien más. En el caso de Juan con Jesús, en el caso de Lázaro con Abraham, es la idea de una receptividad, de una aceptación, de una consolación. Lázaro está siendo consolado. Lázaro está siendo confortado, alentado. Sus penas y sus dolores han terminado en la tierra. Ahora en el cielo él se encuentra en la presencia de Dios. El seno de Abraham no es otra cosa que la misma presencia de Dios. Jesús está diciendo, Lázaro murió, ustedes pensaban que iba al infierno, él está en el cielo. Él está en el seno de Abraham y fue llevado allí por Dios mismo por medio de sus ángeles. Qué interesante. Y es mucho más interesante que al final del versículo 22 termina diciendo, y murió también el rico. Y murió también el rico. Ahora, eso es sorpresa. Porque el rico no estaba enfermo, era un hombre saludable y tenía todo lo que Lázaro no tenía. El rico vivía una vida exuberante. ¿Quién podía prever que el rico iba a morir? Por eso nos recuerda la parábola de Lucas 12. El rico que decía, todo lo tengo y todo lo voy a acumular. Y Jesús dice, necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Eso es lo que le sucedió a este hombre rico. Fueron a pedirle su alma. Y quizá murieron el mismo día. Pero ¿cómo termina el versículo 22? Dice, y fue sepultado. Aquí hubo sepultura. Aquí hubo un entierro apropiado.
naturalmente todos querían a este hombre. Este era el hombre aclamado por la sociedad. Este era el hombre visto de los religiosos, el hombre aceptado de Dios. Vamos a darle entierro apropiado porque está en la presencia de Dios. Y el versículo 23 nos dice que cuando él abre sus ojos se encuentra en el Hades. En el Hades. En el infierno. Y como les dije, el versículo 22 nos lleva al versículo 23 y es en el versículo 23 donde comienza el diálogo. Pero dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, ¿ustedes notan cómo comienza la historia, la descripción de estos dos personajes y cómo termina en este versículo 23? ¿Quién es el que lo tiene todo? Es el rico. ¿Quién es el que no tiene nada? Es el mendigo Lázaro. Pero llegamos al versículo 23, la historia y los escenarios se han revertido completamente. Ahora, ¿quién es el que lo tiene todo? Es Lázaro. Y resulta que las promesas de Jesús en el Nuevo Testamento de los apóstoles han sido ciertas. Esta es la voz que viene del más allá. Este es un testimonio que viene después de la muerte a nosotros para confirmarnos que todo lo que Jesús dice acerca del amor a las riquezas y de conseguir riquezas eternas ha sido cierto. Porque se ve confirmado en esta historia. Y ahora el rico se encuentra en el infierno. Y Lázaro, gozando de todas las riquezas y siendo confortado por el mismo Dios en el seno de Abraham. Y esto es lo que él vio en el versículo 23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y dicho sea de paso, aquí hay una conciencia. Esto no es un alma inconsciente. Esta es una persona que tiene conciencia de lo que está sucediendo. Algunos han pensado que después de la muerte simplemente no hay más conciencia y no sabemos lo que pasa y nos aniquilamos a nosotros mismos o desaparecemos. Muy diferente a esto, como enseña Hebreos 9. Hay solo una oportunidad después de esto, la muerte, pero después de la muerte hay vida. Y hay vida después de la muerte. Y aquí lo encontramos en el versículo 23. Él levantó sus ojos. Así que la idea es que él está en un lugar que está abajo. Porque él tuvo que levantar sus ojos. Él está abajo. Y esta era la idea judía de que el infierno o el Hades quedaba abajo y el cielo estaba arriba. En el Hades él alzó sus ojos y añade la condición a que él se encontraba, estando en tormentos. El hombre que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, ahora está en tormentos. Y el tormento se añade más, y dicho sea de paso también, tormentos implica un sufrimiento físico, un dolor. Así que esto no es solo un alma, este es un cuerpo. Este es un cuerpo. Y nosotros creemos que Dios da cuerpos a los que mueren, tanto a los que van al cielo como a los que van al infierno, para que puedan sentir lo que se siente, sea en el cielo o en el infierno. El hombre rico tiene un cuerpo y está consciente. Y en este cuerpo él está atormentado, sufre, siente dolor continuamente. Y para añadir a este tormento, dice que él vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, solo para concluir esto, este es el escenario revertido. El pobre, que era maldecido e impuro, va al cielo, y el rico, que era bendecido y prosperado, va al infierno. Y sin duda Jesús tiene esa intención, y Él quiere que nosotros, que tú y yo entendamos esto, de que la gente no va a ir al lugar que la gente espera que vaya. La realidad es muy diferente a veces. Pero si nos quedamos solamente con esa parte de la historia, finalmente tendríamos que moralizar esta parábola y quedarnos con la gran lección, entre comillas, de que mientras más pobre seas, más seguro que vas al cielo, y entre más rico seas, más seguro que vas al infierno. Y Jesús nunca creyó eso. Dicho sea de paso, Abraham mismo había sido rico en el Antiguo Testamento. El hombre que está en el cielo recibiendo a Lázaro en su seno había sido un hombre rico mientras vivió aquí en la tierra, Abraham.
ese no es el punto más importante. El escenario revertido no es el punto, no es la enseñanza teológica que Jesús quiere comunicar a su audiencia. Hay otra cosa mucho más importante en esta historia, y eso nosotros lo vamos a descubrir en el diálogo, porque aquí se va a establecer un diálogo, y es en esta conversación entre el rico y Abraham, que es una representación de Dios, donde vamos a encontrar el corazón de la enseñanza de Jesús en esta parábola. Muy, muy importante, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente domingo, si Dios lo permite. Vamos a hacer una oración, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, de lo poco que hemos podido escarbar de esta gran historia que enseñó nuestro Señor Jesús. Ya suficientes lecciones podemos aplicar y apropiarnos, Señor. Tú eres el Dios y el dueño de la tierra, del cielo, del dinero y de la abundancia y de la escasez. Y el reino de Dios está allí esperando por gente que se arrepienta, ya sean ricos o sean pobres, muy ricos o mendigos. El reino es para todos los que se acercan a Cristo con un corazón arrepentido. Y te pedimos que nos guardes a todos del error de vivir atando lazos con las riquezas de este mundo que nos impiden servirte con más libertad, que libres de los que son esclavos del amor a las riquezas, como el joven rico de la historia que tuvo que irse apenado porque a pesar de que se encontró con la salvación encarnada, quien se la estaba ofreciendo, no la supo aprovechar porque amaba sus riquezas. Que tu evangelio resplandezca, Señor, para liberarnos a una vida de confianza en tu provisión perfecta, en tu fidelidad y en un uso de las riquezas que traiga honra y gloria a tu nombre. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este día que nos has regalado, Señor, y ahora que iniciamos una nueva semana. Pedimos que tú bendigas la comunión, la coinonía entre los hermanos, Señor, en esta tarde y en nuestro regreso a casa. Rogamos tu cuidado y tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.